Quiero invitarle a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, para leer un versículo. Ayude también al que tiene a su lado. Agradecemos al Señor también, mientras buscamos en la Biblia, agradecemos al Señor tener a Mariano con nosotros. Agradecemos al Señor Gladys, que nuestra hermana Gladys había estado recuperándose de una situación que apareció en su pie, que tuvo en su pie, y está con nosotros también. Así que gloria a Dios por eso. El Señor le ha traído hoy para estar con nosotros. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, dice la Biblia, está hablando Jesús y dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. También en Juan, este mismo capítulo 6, versículo 65, dice la Biblia, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Vamos a orar. Señor, te damos otra vez muchas gracias, porque es una bendición inmensa poder alabarte. Disfrutamos adorarte y somos los más beneficiados, porque tú no necesitas de nuestra adoración ni de nuestra alabanza. Tú la aceptas, tú la recibes, tú la quieres, pero tú no la necesitas. Nosotros necesitamos adorarte, alabarte. Toma todo este tiempo alabanza y también la exposición de tu palabra como ofrenda grata, y síguete moviendo en medio nuestro. Por Jesús, amén. Entonces quiero hablarles sobre hombres traídos a Jesús. Hombres que fueron traídos a Jesús. Y hemos leído aquí en Juan capítulo 6 la situación de los hombres. En el versículo 44, usted observó, dice la Biblia: ninguno puede venir a mí. Está hablando Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Fíjese lo que dice allí la Biblia. Y entonces tú dices en esta mañana: bueno, pero yo estoy aquí, yo soy cristiano. Entonces, ¿qué debemos aprender? Si dice la Biblia: ninguno puede venir, solo que el Padre trae, y tú estás, ¿qué quiere decir? Que el Señor te trajo. El Señor obró para que usted estuviera con Dios, para que usted le adorara, para que usted fuera su hijo, para que usted fuera perdonado. Y dice la Biblia aquí, en este versículo 44, ninguno puede. Y en el versículo 65 vuelve a repetir: ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, de inicio encontramos que hay impedimentos en nosotros para venir al Señor. Hay impedimentos en nosotros para que nosotros adoremos a Dios, para que nosotros reconozcamos a Dios, para que nosotros seamos salvos, para que la gente llegue a ser hijos de Dios. Y eso tenemos que aprenderlo para reconocer la obra de Dios en nosotros, y tenemos que reconocerlo para cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios y queremos que la gente venga al Evangelio, busque de Dios en una iglesia, la gente tenga confianza en Dios, tenga fe, la gente se arrepienta de sus pecados, haga todo lo que el Evangelio dice. Nosotros tenemos que saber que hay una situación en el hombre en el que ellos están imposibilitados.
en el que ellos no pueden. Porque si tú crees que es una obra puramente humana, pues se trata de mecanismos que nosotros podamos hacer. Se trata de un trabajo que es netamente humano, que queda en este mundo físico. Si tú crees que eso es posible, venir a Dios a través de algunos mecanismos psicológicos o emocionales que nosotros podamos hacer con la gente, entonces tú dices, bueno, déjame remangarme la camisa, que esto es asunto mío. Vamos a meterle mano y yo haré que haya gente que conozca a Dios, que haya gente que venga con Dios, que haya gente que se comprometa con Dios. Pero el Señor Jesús está diciendo, ninguno puede. Entonces, y agrega que es que los que vienen es debido a una acción del Padre. Entonces no es la acción tampoco nuestra. Porque tú dices, bueno, no puede, pero yo los voy a ayudar. Pero dice la Biblia aquí que no somos nosotros los ayudantes en ese aspecto, sino que es el Padre. Hay una manera seguro que nosotros, que Dios quiere y una responsabilidad que tenemos, pero la Biblia pone como protagonista de ese evento al Padre que puede venir. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la razón por la que los hombres, los seres humanos, no vienen a Dios? Mire un pasaje que creo que en algún momento prediqué de él. Vamos a mirar en Romanos capítulo 3, que hace esa radiografía de la situación del hombre sin Dios. Un momentico, observa Romanos capítulo 3. Dice aquí la Biblia en Romanos capítulo 3. Del versículo 9 en adelante, Romanos 3:9. Dice la Biblia: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿cuál es la situación? Bajo pecado. Sigue diciendo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, y agrega un punto muy importante que tiene que ver con lo que venimos hablando. ¿Cómo dice? No hay quien busque a Dios. Fíjese lo que la Biblia nos enseña. Yo creo que conté en algún momento cuando yo di mi testimonio para bautizarme. No es algo que se estila, veo aquí mucho en algunas iglesias, pero en muchas iglesias nuestras lo que se hacía era antes de bautizarse, usted se paraba frente a la membresía de la iglesia y se daba un testimonio público. Y los miembros de la iglesia también hacían algunas preguntas. Y entre las cosas que yo dije, que después dije, yo ignoraba muchas cosas, muchas enseñanzas de la Biblia. Yo dije, bueno, yo enfaticé, yo solo vine a Dios. Yo solo vine a Dios. Y le agregué que yo vine por mi cuenta. Yo vine porque quise. Y después estaba leyendo en la Biblia, no hay quien busque a Dios. Entonces, el Señor nos está diciendo, fíjese ahí, no hay quien busque a Dios. Ahora, pero nosotros decimos, bueno, pero nosotros le hemos buscado. ¿Pero por qué le hemos buscado? Según lo que leímos, porque el Padre se adelantó. Entonces, hay una obra que es una iniciativa divina, sin la cual nadie se interesaría en Dios. Nadie tuviera inquietudes espirituales. Nadie sentiría acusación por el pecado. Nadie entrara a adorar a Dios. Nadie se interesara en su alma, ni nadie se interesara en la eternidad, porque no le interesa a Dios. Y la situación que está describiendo este pasaje es la situación en el pecado. Por eso el versículo 9 dice que todos están bajo pecado, porque Pablo ha descrito el mundo judío era un mundo muy moralista. Los judíos tenían la ley, tenían el culto levítico, y los judíos se sentían, el judío miraba a las otras naciones por encima del hombro. Decía, yo soy judío, yo soy superior,
yo tengo la luz, yo tengo el Antiguo Testamento, yo tengo las Escrituras. Y lo mira y dice Pablo, no. Tanto judíos como gentiles, todos están en una situación de pecado. Y el pecado es algo tan grave que, según lo que dice aquí, dice, nos impide la justicia. También dice aquí que provoca un problema de entendimiento. Por eso muchas verdades espirituales no se trata de que la gente sea bruta. Hay mucha gente intelectual, hay mucha gente con muchos títulos y con una larga carrera de estudios que, como dice aquí, no entienden. Porque el pecado trae problemas de entendimiento, el problema trae también desviaciones. Por eso el versículo 12 dice, todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, sigue diciendo el versículo 12. No hay ni siquiera, ¿cuántos hay? Uno, esa, porque aquí se puede sentir ese uno. Yo soy la última Coca-Cola del desierto. Pero dice la Biblia, ni uno. O sea que toda la situación del hombre a nivel universal, a nivel mundial, es que nadie se interesa, después del pecado, nadie se interesaría en Dios, nadie pensara en Dios y nadie tuviera perspectivas espirituales ni de salvación. Entonces, el primer problema que afecta a que nadie busca a Dios es el pecado. Y hay una segundo impedimento para que los hombres busquen a Dios. Mire cómo dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. 2 Corintios 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Fíjese cómo están esa gente, dice la Biblia. Ciegos. Y ciegos de entendimiento, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, hay un ser maligno y una acción espiritual sobre el mundo que está también colaborando. Ya Satanás tiene con qué trabajar en los hombres. ¿Qué usa Satanás? La maldad y el pecado humano, y junto a su poder y la malignidad humana hace que los hombres anden desviados y no se proyectan con Dios, y no les interesa a Dios. ¿Sabe que aquí dice que son incrédulos? Cuando es un incrédulo, no solamente es incrédulo de Dios. Un incrédulo no es incrédulo que dice, no, yo creo en Satanás, en los demonios, pero en Dios no. ¿Usted conoce eso? Eso ni es un género difícil de encontrar, ¿no? Normalmente cuando hablamos de incrédulo, hablamos de alguien que no cree que hay un mundo espiritual. Que no cree que hay una realidad espiritual. Y Satanás le conviene que la gente sea incrédulo, incluso que ignore su actuar. Porque quien sabe que hay acción espiritual maligna, dice, yo tengo que apetrecharme con algo, tengo que buscar alguna ayuda, tengo que buscar algún recurso. Y eso posibilita también que la gente buscara a Dios. Pero está hablando de que a Satanás incluso le conviene, y en la misma incredulidad es una ceguera para poder abrirse a la realidad del mundo espiritual. Porque el Señor obra en medio de los cristianos y obra en medio de la iglesia cristiana, pero hay muchas manifestaciones espirituales en a todos los ámbitos. Por ejemplo, yo cuando llegué al Evangelio, cuando yo llegué a Cristo, yo no tuve que convencerme de que había un mundo espiritual.
Cuando yo llegué a Cristo dije, ay, no me diga que hay un mundo invisible y una actuación de ese mundo invisible en este mundo. Eso no pasó conmigo. A lo mejor con alguien pasa, porque las experiencias son variadas, pero yo llegué sabiendo que había un mundo espiritual muy poderoso y que estaba actuando en este mundo. Después lo que me enteré es, bueno, la conclusión que saqué en aquel momento es, bueno, si existe esto tan malvado, también tan poderoso, la lógica me dice que puede ser que haya un mundo también bueno y también muy poderoso. Déjame escuchar un poco de eso, déjame aprender un poco de eso. Pero yo sabía que había un actuar espiritual. Entonces encontramos que cuando nosotros estamos, por ejemplo, llevando la labor evangelística adelante, usted no puede pensar, si yo tengo una buena explicación para esas personas, eso será suficiente para que la gente acepte el evangelio. Si yo tengo un buen escrito y tengo una buena evidencia y le presento asuntos científicos, asuntos históricos, asuntos arqueológicos, dice, yo voy a convencer a la gente de que el cristianismo es fiel y Dios es real. Eso el Señor lo puede usar, pero en última instancia, todo eso, sin el actuar divino, no saca a nadie del evangelio, del pecado y del actuar satánico y lo trae a Dios. Entonces, sí es verdad que nosotros debemos ser responsables, y si nosotros vamos a hablarle a alguien, nosotros tenemos que tener las palabras adecuadas y tenemos que tener organizadas nuestras ideas, y también es verdad de que nosotros somos instrumentos de Dios para la obra de Él en este mundo. También es verdad que Dios se vale de todo lo que hay en este mundo para hacer su obra, pero Dios en última instancia siempre es el que lo hace, porque todos esos recursos sin el respaldo y la obra divina no lograrían nada. Y entonces encontramos en la Biblia como muchas veces el Señor se valió y el Señor usó diferentes escenarios para que su causa prosperara en este mundo. Si yo preguntara, si nosotros reflexionáramos un momento, yo les diera oportunidad para que ustedes dijeran, yo sé que las experiencias de nosotros son variadas. Y algunos de nosotros nos convertimos y tenemos un testimonio dramático, escalofriante. Otros no nos acompaña nada tan escalofriante, pero sabemos que fue una obra genuina y hemos podido percibir ese actuar divino. Pero Dios obró de mil maneras. Y conociendo la Biblia, de que no fuiste tú y de que el protagonista no es el ser humano, sino que es el Padre, que es el Espíritu Santo, que es Dios que obró, entonces tú puedes interpretar los diferentes instrumentos divinos. Algunas personas contaban tu testimonio. Dice, yo iba caminando frente a un templo, escuché una alabanza. Dice, qué alabanza más linda. Voy a entrar para escuchar más. Y esa persona terminó convertida ese día. O a alguien le dijeron, vamos, acompáñame a la iglesia. Acompáñame para que estés allí, para que pase solamente el rato, para que salgas de la rutina. Y vino ese día y se encontró con el Señor Jesús. La vida le estaba yendo bien y de pronto se enfrenta con una situación grave y empieza a mirar para otros lados. ¿Quién me puede ayudar? Y los médicos no pueden, y la economía no puede, y los recursos que tiene no puede, y dice, vamos a pensar en Dios. Y entonces va en busca de Dios, pero es que Dios se valió de esa situación. La atracción del Padre fue a través de la situación en la que estaba metido, para que esa persona pensara en Dios, para que esa persona se inquietara en Dios. Así que ninguno de los diferentes escenarios que nosotros podamos vivir, usted puede sacar a Dios de la fórmula. Usted tiene que pensar, bueno, ¿y conmigo qué fue?
¿Qué fue lo que Dios usó? ¿Qué fue lo que el Padre usó para que usted quedara atrapado, para que usted fuera atraído a la salvación, al Evangelio, a escuchar la palabra de Dios? Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Hay gente que nosotros tenemos misericordia de ellos, le ayudamos o hacemos algo porque esas personas vienen a nosotros y se nos despierta y nos despertamos a la misericordia y dicen, mira la situación que tiene. Pero Dios vio que todo el mundo era apático con Él. Todo el mundo es apático con Dios. Dios estaba mirando que todo el mundo estaba mirándole la espalda. Sin embargo, Él viene en auxilio nuestro. Él viene en ayuda nuestra. Él se mueve para obrar a favor nuestro. Es Dios quien se mueve. La misma obra de salvación que en su consumación implica que ese Dios que miró todo el universo y toda su creación, y dice aquí Romanos que no había ni uno solo que no estuviera en la situación de pecado, no había ni uno que pudiera ser instrumento salvador, y Él dice, tengo que hacerlo yo. Y el Señor se desciende del tercer cielo, el Señor desciende de la gloria, el Señor desciende de todo su esplendor, se viste de esta naturaleza limitada, humana, se mete en este mundo que bajo la situación de pecado es un vertedero, vive una vida, va a la cruz, ese mismo hombre en el que Él anda buscando y el que Él ha venido, le escupe, le clava en una cruz, le desecha, y Él está diciendo, perdónalos, porque no sabe lo que hace. Qué obra tan poderosa la de Dios, porque nosotros solamente pensamos en la obra de Dios cuando vemos en los milagros de sanidades, Dios arreglando, pero qué poderoso es Dios, que puede frente a tanto rechazo mantenerse en su plan y en su propósito. Oye, que hace eso es poderoso, ¿no? Usted no oye que hay personas que dicen, oye, esa persona tiene fuerza de voluntad. ¿Usted lo ha escuchado? Y nosotros le decimos, fíjate la expresión fuerza, porque le vemos que dice, esa persona es disciplinada para lograr su propósito. Bueno, el ser más poderoso para lograr es Dios, que frente a todo obstáculo, frente a todo lo negativo, el Señor sigue proyectándose hasta salvar al hombre y hasta poner a disposición nuestra la obra del Espíritu Santo y la obra de la salvación, la obra de ser hijo de Dios. Y entonces yo quisiera solamente algunos versículos que nosotros miremos aquí de algunos momentos en el que el Señor nos atrajo de alguna manera. Dice la Biblia, Mateo 24:4, solamente un vistazo. Mateo 4:24. Dice la Biblia, hablando de Jesús y cómo los hombres eran atraídos a Jesús y cómo debemos interpretar que esa atracción es obra de Dios también. Dice en Mateo capítulo 4, versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria. Eso quiere decir que Jesús era, cuando una persona tiene fama, ¿qué cosa es la fama? Que lo conoce. Que la gente lo conoce, es conocido. Famoso es ser conocido. Y ser conocido por algo. Una persona que canta, una persona que actúa, una persona que tiene dinero, una persona que tiene diferentes talentos. Hay gente también que es famosa por algo malo, por algo negativo, y se ha hecho famoso. Un día salió en un accidente y se hizo famoso por algún evento. La gente lo llega a ser conocido. Entonces Jesús llegó a ser famoso. Se difundía, dice la Biblia, su fama. Su fama. Así que la gente escucha de Jesús. Y ese conocimiento que se va extendiendo
ese conocimiento de boca en boca está provocando que gente venga a Jesús. Por eso cuando se expande el conocimiento de Dios, que expandir el conocimiento de Dios es expandir la revelación divina. Expandir la revelación divina. Porque el Evangelio es una revelación. Si Dios no se revela, usted no conoce lo que conoce ahora de Dios. El Evangelio se ha hecho tan famoso y tan conocido que ya tú sabes lo que se hace común no es apreciado. ¿No te pasa? ¿Cuántos de nosotros amanecemos todas las mañanas diciendo, ay Señor, gracias por este aire que puedo respirar? ¿No pasa eso mucho? No, porque tú dices, ay, ¿quién me va a cortar el aire? ¿Quién me va a hacer pagar por el aire? ¿No me va a poner eso en el bill? Entonces tú dices, eso es algo tan común. Eso es algo que yo disfruto tan continuamente que no me doy cuenta. Entonces la revelación divina, la fama del Señor, el conocimiento de Dios está tan extendido que es la obra de atracción divina, el conocimiento de Dios siendo expandido, que no apreciamos eso que tenemos. Yo estoy explicando a un hermano estos días que por eso el trabajo del teólogo, del estudioso de la Biblia es diferente al científico común. Porque el biólogo, si va a estudiar algún animal, si va a estudiar el perro está ahí. El perro está a su disposición. Y si yo quiero ver cómo funciona ese corazón de ese perro, y coge el perro y lo estudia a su disposición. Pero si nosotros tenemos dudas acerca de Dios, de lo eterno, de los ángeles, de lo espiritual, eso está a tu acceso, eso está ahí como tú quieres. Por eso el instrumento de estudio nuestro, el objeto de estudio nuestro está por arriba. El objeto de estudio de un científico de este mundo está por abajo. Si quiere estudiar la naturaleza, ahí está. Si quiere estudiar los animales, ahí está. Si quiere estudiar a otro ser humano, ahí está, a su alcance. Pero el que quiere estudiar a Dios tiene que depender de lo que Dios ha revelado. Por eso hay muchas preguntas que yo no puedo responder, tanto que yo sea un teólogo, aunque yo sea un estudioso de la Biblia, porque yo tengo que callar donde Dios ha callado. Y el conocimiento que nosotros tenemos de Dios es el que Dios permite que tengamos. Así que el Señor está permitiendo que una fama corra, que un conocimiento corra. Porque a través de ese conocimiento muchos pueden venir a Él. Y por eso, aunque el conocimiento de Jesús ahora mismo ha abarcado el globo terráqueo y hay escasos lugares donde no ha llegado, tú debes de apreciarlo, tenerlo en gran estima y tratar de cada día penetrar más en ese conocimiento que ya Dios ha puesto a nuestra disposición. El que ha puesto. La fama de Jesús se extendía. Y dice la Biblia que ¿qué pasó? ¿Qué hicieron alguna gente? Dice el versículo 20, se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias. Porque parece que es lo que parte de esa fama, que es lo que estaba diciendo la gente. Que sanaba. El Señor sana. Oye, el Señor tiene poder para sanar. Y todo el que le dolía un muñero, el que le dolía un ojo, el que le dolía, corría para ¿dónde está Jesús? Dice aquí la Biblia, le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Entonces, ¿por qué vinieron a Él? Por el conocimiento. Le dijeron, hay un ser que se llama Jesús, que está caminando por esta tierra. Él viene haciendo obras, Él viene haciendo sanidades, Él viene ocuparse de la gente que está triste, de la gente que está enfermo. Vamos a donde está Él. Entonces, aquí hay un dato muy interesante que quiero resaltar. Venían los enfermos porque los cuerpos, debido a las consecuencias del pecado, se enferman.
y se deterioran. Y también dice aquí la Biblia que vinieron gente enferma con problemas del cuerpo por las consecuencias del pecado, y vinieron gente también que su problema era un problema demoníaco. La Biblia hace la diferencia. Los que tienen problemas del cuerpo y los que están siendo atormentados por los demonios. Porque aunque los demonios puedan producir enfermedades físicas, es muy diferente la enfermedad física y el demonio. El demonio lo puede producir, pero la enfermedad y el demonio son dos cosas. La enfermedad es una afección del cuerpo. Los demonios son personas, son seres espirituales, malignos. Y ellos pueden enfermar, pero no todo el que está enfermo tiene un demonio. Porque los cristianos también se enferman. Porque también reciben la herencia del pecado de Adán. Y los dos vinieron. Los que estaban afectados físicamente y los que estaban atormentados por la obra demoníaca. Y Jesús tiene poder sobre los dos. Y cuando hay alguien que escucha de la fama de Jesús y de todo su obrar y se acerca, el Señor puede hacer algo por él. Sea un problema espiritual y demoníaco, sea un problema del cuerpo físico. Gloria a Dios por eso. Entonces, cuando tú oyes de Jesús, y ahora mismo cuando nosotros estamos aquí estudiando la Biblia, pensando, reflexionando en la palabra de Dios, tú tienes que pensar, bueno, que el Señor me está comunicando con eso, y ese conocimiento, porque el cristiano sigue bajo esa influencia de atracción para llevarte a otro nivel espiritual. No es que te atrae para ser salvo y ya, no, sino que el Espíritu Santo sigue obrando, Dios sigue obrando para que tú te muevas a otro nivel en la vida cristiana. Y tú no sigas mirando a otro hermano en la fe que está siendo usado por Dios y diga, ay, tengo que ponerme bajo ese hermano para que ese hermano me ayude. No, sino que tú puedas ser de ayudante para otros. Porque la iglesia es un cuerpo donde está distribuido el poder de Dios a través de los dones. Y los cristianos deben andar atrás de Jesús solamente, no de algún personaje. Por eso la Biblia dice, y estas señales, eso es Marcos capítulo 16, seguirán a los que creen en mi nombre. No es que tú andas corriendo atrás. ¿Dónde está la señal? ¿Dónde está el milagroso? Corre para allá. No. La señal detrás de ti. Tú no atraes la señal. Porque cuando el Señor obra y te llena y tú accedes a la atracción de Jesús, tú te conviertes en instrumento de Dios y la señal anda detrás. Te acompaña. Así que ese conocimiento es una obra de Dios. También dice la Biblia, su poder los atraía. Mire el Mateo 9:32. Si pueden, mire su Biblia. En Mateo 9:32 dice la Biblia. Esta es otra sanidad. Dice, mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado. Aquí estaba mudo porque el demonio lo había hecho. ¿Por qué vinieron? Por el poder. O sea, fueron atraídos por el poder de Dios. Cuando yo pienso en el poder de Dios, yo quiero meterme con Dios. Entonces, conocimiento y poder. El poder de Dios, tú dices, bueno, ¿por qué hay milagros en la Biblia? Si yo te preguntara, ¿cuál es el propósito de los milagros en la Biblia? Que el Señor viene exhibiendo su poder. Hay una respuesta que es muy común en ese caso, que nosotros decimos, bueno, ¿para qué son los milagros? Bueno, son señales del poder de Dios. Entonces, ¿para qué Dios hace los milagros? Bueno, sí, por supuesto, para beneficiar a la gente, pero también para exhibir que Él es poderoso. Eso es verdad. Cuando Dios hace milagros, está diciéndole a la gente, mira cómo tengo el brazo, soy poderoso. Pero también la exhibición de milagros que no provoca que la gente se convierta y busque a Dios no puede ser el propósito último. No, porque no hay ninguna vidriera que tiene allí ropa y tiene equipo electrodoméstico con el único objetivo
que no hay ninguna tienda en una vidriera que tiene el único objetivo que es que tú pases y veas. La tienda quiere que tú entres y compres. Para eso están los museos. Pero la tienda que muestra la vidriera tiene interés en que tú lo veas, pero que tú te quedes, te entres y compres, te beneficias de eso. Y sacas vestido con esa ropa que ellos te están enseñando. Entonces, el poder de Dios no es para que la gente solamente diga, óigame, tremendo el poder de Dios, sino que ellos sean beneficiados de ese poder. Y entonces es un poder que te debe atraer a venir a Jesús, pues yo quiero disfrutar del poder de Dios. Porque los otros endemoniados y mudos, ¿qué iban a decir cuando escucharan? Y cuando ese hombre estuviera dando evidencia de la sanidad, iba a decir, yo también, ¿dónde se metió Jesús? ¿Por dónde ando? Voy para allá yo también. Ellos iban a ser atraídos a través de esa acción. También dice la Biblia, las profecías. Mire lo que dice Juan. Juan, por favor, en Juan capítulo 1, Evangelio de Juan, no cierre tu Biblia, mira lo que dice. En Juan capítulo 1, versículo 41 en adelante. Bueno, voy a leer a partir del 40. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 40. Dice la Biblia. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. O sea que la atracción para él, ¿quién fue? Juan. Juan. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, ¿quién fue el instrumento de Dios para ti? Si es que fue una persona, a lo mejor fue otra cosa. El conocimiento, el poder, los milagros, las alabanzas. Este fue Juan. Para mí fue una mujer, una misionera de la iglesia local, se llama Carmen. Yo creo que hay algunos hermanos aquí que la conocen. Y ella estaba, donde quiera ella abría una casita, invitaba a los vecinos y empezaba a predicar allí, enseñar la Biblia. Y así abrió montones de casas. Y en una de esas casas que ella abrió para estudiar la Biblia esa casa le decíamos que era una misión. Allí, en una de esas conocí al Señor y ella fue el instrumento. Aquí dice la Biblia que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Así que el instrumento de atracción fue Juan. Este es Juan el Bautista. Y entonces dice el versículo 41, halló primero a su hermano Simón y le dijo, él le dijo, hemos hallado al Mesías. A mí me gusta mucho esa expresión, porque yo escucho algunos testimonios porque a lo mejor hay alguien aquí que en un momento va al psicólogo, va a un consejero de estos, y la gente sabe los beneficios del Evangelio, y entonces tú sabes lo que te recomienda. Yo lo he escuchado, métete en la iglesia, ve para la iglesia. Porque ellos saben. Ahora, pero lo que yo te quiero decir es que esa gente que no sabe dice, ve para la iglesia. Y sigamos recomendando la iglesia. Pero mejor, lo mejor. Y cuando contamos el testimonio, no diga, no, porque yo llegué aquí a la iglesia, mi vida ha cambiado, Dios ha hecho algo. No. Porque no es la iglesia. La iglesia es instrumento. Dice aquí que él le dijo, acompáñame, tenemos un grupito. Él le dijo, vamos para la iglesia. ¿Qué le dijo él? Hemos hallado al Mesías. Porque mira, hay gente que nunca nos acompañará a la iglesia. A través de una invitación a la iglesia no van a caminar nunca. Yo los he conocido. No, que vamos a la iglesia y todos los días vamos a la iglesia. Y en la iglesia, y lo que pasó en la iglesia, qué linda la iglesia y maravillosa la iglesia, pero dice, no, quiero saber de iglesia. Pero si tú le hablas de Jesús y Jesús toca ese corazón, yo voy a ir para la iglesia. Pero es Cristo el Salvador. Es Cristo que hace la obra. Y entonces,
El instrumento está recomendando a Jesús y Jesús está valiendo de que él presente a Jesús. Nosotros como instrumentos de atracción, para que la gente venga al Señor, debemos ser instrumentos que presentan en primer lugar, aunque hay muchas maneras en que el Dios sin duda vendrá, que nosotros aprendamos de eso y digamos, Jesús es el Salvador, Jesús te puede ayudar. Vamos a presentar a Jesús, vamos a hablar del Señor, vamos a hablar que la gente puede tener un encuentro con Dios y después, si ellos se encuentran con Jesús, ellos van a venir a los pies del Señor. También dice la Biblia que los familiares se convirtieron en instrumentos. Juan 11:28. Mira lo que dice Juan 11:28. Solamente algunas muestras de cómo Dios ha venido obrando. 11:28. Que es la sanidad de Lazarito. Dice el versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole el secreto, el maestro está aquí y te llama. O sea que los instrumentos, así como Juan, también la familia. Es verdad que el Señor dice, la Biblia dice que no hay profeta en su propia tierra. Y a veces es mejor que escuchen a otros, pero eso no quiere decir que no te escucharán a ti. Tú tienes que hacer lo que te toca. Yo pasé predicándole a mi mamá como 11 años. Y un día vino un pastor de la ciudad y le dijo que quería orar por ella. Y en esa oración mi mamá se convirtió. Cuando yo llegué a la casa, ella estaba llorando. Yo pensé que había un problema. Estaba sentada y me dijo, que te tengo que contar. Y me contó un testimonio allí. Y a partir de ahí mi mamá comenzó con el Señor. El instrumento fue. Pero no quiere decir que tú dejes de hacer tu trabajo. No, porque nosotros decimos, alguien puede decir, no, yo, como no hay profeta en su propia tierra, yo me quedo mudo aquí en la casa. No. Recomienda al Señor. Recomienda al Señor porque también puede venir, como este caso, a través de usted. El Señor va a valerse y va a hacer su obra de atracción a través de la familia. También el Señor lo puede hacer. También la Biblia dice en Juan capítulo 6, ¿te acuerdas de la merienda que el Señor le dio a la multitud? El Señor le dio una merienda. Entonces, aquí el Señor nos quiere enseñar que aunque nosotros podemos llegar a Jesús a través de muchos medios y podemos llegar a acercarnos a Él, muchos de nosotros podemos venir a través de esa obra de que atrae a la gente para la conversión, podemos llegar mal motivados. Porque si alguien dice, no, yo vengo a la iglesia para que el Señor me sane físicamente, si viene con ese propósito, cuando se encuentra que es sano, ¿qué va a hacer? Irse, porque dice, ya resolví mi problema. Entonces, si viene a la iglesia y viene acercándose a la Biblia, al Evangelio, a algún lugar, y dice, yo necesito un compañero, una compañera, una pareja, cuando la encuentra, ¿qué hace? Se va y dice, ya, resolví. Si va pasando por un momento malo y dice, yo necesito la ayuda de Dios para que el Señor me consuele en este momento, cuando sea consolado, ¿qué va a hacer? Se va. Entonces la obra de atracción de mil maneras te atrae, pero en un momento no solamente le atrae bajo muchas influencias y bajo muchas motivaciones, pero también le orienta. En Juan capítulo 6 se habla del milagro de la alimentación de los 5,000. Todo el que estaba ahí hambriento y se comió la merienda que Jesús repartió, cuando le entró hambre, dijo, muchachos, los panes y los peces que el Señor reparte, qué maravilla. Vamos a buscar
Y cuando resolvía, servía para con Jesús. Cuando se le quitaba el hambre, le importaba Jesús. Ya, sigo mi camino, sigo mi proyecto, sigo mi interés. Entonces, en esa obra de atracción, el Señor se propone también orientar. Porque hay algunos que la obra de atracción no llega a consumarse en la conversión. El Señor lo acerca para que escuche el Evangelio, para que se acerque y no se consuma en una obra de una experiencia de llegar a ser hijo de Dios. Mira lo que pasó aquí. Y con esto terminamos. Juan capítulo 6, versículo 25 en adelante. Mira la escritura lo que dice. Hallándole, porque la gente cuando le entró hambre, parece de nuevo, empezó a buscar a Jesús. Mira el capítulo 6 del versículo 1 en adelante, está narrado el milagro de la alimentación de los 5,000. Y dice el versículo 24, por favor mira tu Biblia, dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Pero más motivados, todo el mundo iba para allá. ¿Y cómo yo sé que ellos estaban mal motivados? Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 25: y hallándole al otro lado del mar, la gente encontró a Jesús. Le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Óyeme, de momento nosotros decimos: mira qué lindo, cómo se esfuerzan, cómo dejaron las cosas para venir a Jesús. Sigue diciendo, versículo 26, respondió Jesús, le dijo: de cierto os digo, que me buscáis, mira, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. ¿Había buenas motivaciones? No. Sigue diciendo: trabajad, dice Cristo, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida eterna al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Entonces, llegaron mal motivados. Y el Señor le dice: aunque yo puedo calmar el hambre, y aunque puedo, y podemos decir también, y aunque pueda hacer la obra de sanidad, y pueda hacer la obra de liberación, y pueda resolver circunstancias, la obra de atracción es para que lleguemos a Jesús y abracemos a Jesús. Y Jesús llega a ser nuestro Señor. Porque si tú te quedas en una obra temporal y tú solamente ves en Jesús que Él puede resolver tu situación, pero no puedes ver que Él es el Señor y debe ser el Señor. El Señor quiere decir el dueño. Llega a ser el que manda en la vida de nosotros, entonces no vamos a estar con Dios. Porque cuando las cosas vayan según yo quiero, yo voy a decir: ay, Señor Jesús, te abrazo. Pero cuando las cosas van como yo no quiero, entonces voy a decir: no quiero al Señor. Entonces el Señor nos atrae para que abracemos a Jesús y se consume en una experiencia auténtica. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Y vamos a dar gracias con su obra de atracción. Y vamos a dar gracias porque Él está trabajando. Y si alguno de nosotros dice: yo quisiera que se convirtiera mi familia, yo quisiera que mi evangelismo tuviera resultado, Señor, haz tú la obra que yo no puedo hacer. Y rompe la acción del pecado en el hombre que impide que los hombres busquen, y también la acción espiritual maligna que impide que los hombres sean atraídos y que se encuentren contigo. Señor, gracias por esta mañana, gracias porque tú estás trabajando cuando nosotros no lo sabíamos. Algunos de nosotros quizás pensamos que vinimos por nuestra iniciativa, y hoy tú nos enseñas que tú te vales de mil maneras para atraernos a ti, y que esa atracción debe consumarse en conversión y en ponernos bajo tu mando y abrazarte totalmente. Cuando haces los milagros, cuando haces lo que estamos buscando, y cuando no lo haces también debemos abrazarte.
Padre, que nos apoyemos en la obra del Padre que atrae, que inquieta, que logra que la gente venga a ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.